Hola a todos, bueno, vamos a comenzar con este tema de desarrollo de web, específicamente hablando de HTML y para empezar pues vamos a estudiar un poco de teoría del HTML. Bueno, primero, ¿qué significa HTML? HT es de Hypertext, que significa prácticamente texto en el texto. ¿Qué quiere decir esto? Que van a ser eh, documentos que poseen únicamente texto, el cual a través de atributos, propiedades y algunos complementos van a poder tener algún otro tipo de diseño o tener algún otro tipo de funcionalidad como cuestiones de botones, etcétera, pero prácticamente lo que nos dice es que todo esto se hace a través del texto que está contenido en el texto, ¿no? Y decimos que está contenido en el texto del, dentro de un texto porque esto se basa a través de etiquetas en donde nosotros vamos a poner etiquetas que son texto y dentro de esas etiquetas más texto para generar el contenido. Y por el otro lado tenemos ML, que es Markup Language, en donde vamos a decir que esto tiene que ver con el texto dinámico, ¿no? En donde vamos a tener, como ya decíamos, las etiquetas y cada una de estas etiquetas va a tener una funcionalidad a través de las cuales nos vamos a comunicar a través de hipervínculos. Entonces, HTML significa que es un lenguaje de etiquetado, ¿no? De hipertexto. Sobre una breve historia del HTML, pues vamos a comenzar con la creación del HTML como, bueno, nosotros conocemos a Tim Berners-Lee, considerado como el padre de HTML. Y bueno, dentro de su evolución, la primera publicación de HTML o del lenguaje como tal fue en 1991, en donde pues nació a través de un conjunto de etiquetas básicos y la principal funcionalidad era hacer un lenguaje de comunicación sencillo que involucrara solo texto y pues bueno, este nació en el CERN, ¿no? En el laboratorio de física del CERN para este motivo. Sin embargo, el HTML1 no logra ser un estándar y se convierte en estándar hasta el HTML 2.0, que es en 1995, en donde pues ya tenemos una estandarización de HTML. Obviamente se incrementa el número de etiquetas con las que inició y bueno, se amplía, pero principalmente la característica del 2.0 es que se vuelve un estándar. Posteriormente tenemos el 3.2, publicado en 1997. De hecho, si vemos el avance de cada una de las eh, versiones de HTML es muy rápida. En 1997 tenemos otra versión que de igual manera modifica la 2, estandarizando mejor el lenguaje e incrementando más etiquetas. Para HTML 4.0, que fue publicado un año después, en 1998, es nuevamente la revisión del HTML 3.2, que es un año prácticamente anterior al 4.0. Y en la principal característica es que a los archivos HTML se les agrega otro archivo auxiliar, que es los archivos CSS, en donde se divide la parte del contenido, que es el documento HTML, y la parte de la visualización o el diseño, ¿no? Que es estas páginas CSS. Después de ahí sale otra versión que es la 4.1, en donde, bueno, prácticamente viene a reafirmar la versión 4.0 y de igual manera se vuelve un estándar, ¿no? Para 1999. Y posterior a eso, la eh, WWW, ¿no? Consortium o la World Wide Web Consortium, que es una de las entidades que se encarga de estandarizar en el HTML, el lenguaje de HTML y todo lo relacionado con la web, decide trabajar de forma alterna en otro lenguaje que le llama XHTML. Esto, bueno, nace directamente de los
lenguajes XML, y lo que trata pues es de igual manera estandarizar al HTML 4.0, donde bueno pues se basa prácticamente en él, pero le agrega propiedades de los lenguajes XML y lo conserva todo del 4.0, pero lo hace más estricto en el sentido de llevar un orden unas reglas estrictas más bien en el desarrollo del lenguaje XHTML, ¿no? Eh, de hecho, XHTML fue muy usado durante un tiempo hasta que llega la nueva versión que es el HTML5, que de hecho, bueno, se empieza a trabajar casi de forma inmediata, por ahí de principios de los 2000. Sin embargo, la primera publicación que ya tenemos como un estándar de HTML5 es hasta el 2014. De ahí se sigue desarrollando en la actualidad. La última recomendación que tenemos es la 5.3, en donde agregan algunos elementos más. Y esa apenas se publicó en 2021. Entonces, la última versión prácticamente de HTML es la HTML5. De hecho, el XHTML avanzó hasta la versión 2.0, haciendo principalmente una estandarización de igual manera para todos los navegadores. Sin embargo, en la actualidad, bueno, pues la versión más empleada es la HTML5, debido a que agrega muchas cuestiones nuevas y sobre todo de multimedia que nos facilitan el desarrollo de páginas más dinámicas e interactivas con los usuarios. Y bueno, ya que sabemos un poco de la historia de HTML y qué es HTML, vamos a hablar acerca de la estructura básica de una página web. Recordando que HTML es un lenguaje que se utiliza para desarrollar páginas web, y en donde, bueno, nosotros vamos a poder colocar todo nuestro contenido. No es el único lenguaje que se utiliza para poder desarrollar páginas web. Sin embargo, pues es uno de los más utilizados, sencillos comparado a otros. Es sencillo realmente, no tiene mayor complicación, y de hecho así nace el lenguaje, como un lenguaje sencillo que puede entenderse y puede escribirse de forma clara, y que puedan hacerlo incluso personas que no están dedicadas a la programación. Entonces, para esto vamos a imaginar nuestros periódicos antiguos, en donde prácticamente teníamos un acomodo del contenido dentro de las páginas del periódico, en donde teníamos un titular, teníamos la fecha, ¿no? El número del periódico, volumen, etcétera, etcétera. Teníamos la primera página, que era la noticia principal, el titular, imágenes, texto, algunas títulos secundarios, y así todo el desarrollo, ¿no? Del periódico. Entonces, nosotros tenemos esa situación, y algo muy parecido es la estructura de una página web, en donde vamos a ver que la estructura de una página web empieza siempre con una etiqueta que se llama HTML. Doctype, ¿no? Bueno, completa la etiqueta es doctype del tipo HTML. Esto le quiere decir al navegador qué tipo de documento es el que se está abriendo, y de esta manera pues el navegador sabe cómo manejar la información que viene dentro de este documento. HTML actualmente se establece como el estándar HTML5, ¿no? Sin embargo, nosotros ahí podemos poner los estándares. Digo, anterior al 5, pues bueno, está el 4.01, ¿no? O en dado caso que se quiera trabajar con XHTML, pues bueno, viene la normativa de XHTML 2.0. Sin embargo, nosotros vamos a estar trabajando con la versión 5, por lo tanto el doctype solamente va a llevar HTML, y automáticamente el navegador interpreta que es la versión 5. De ahí
tenemos la etiqueta de HTML, en donde, bueno, se dice que ahí va a comenzar el documento de tipo HTML, y dentro de esa etiqueta tenemos un atributo que es el lenguaje, que bueno, en este caso por default nos está dando en inglés. De ahí tenemos otra sección que es la cabecera o head, en donde nosotros vamos a colocar características, propiedades del documento HTML a través de etiquetas meta o a través de algún otro tipo de etiquetas, como lo es la etiqueta title, en donde la etiqueta title nos da el título que va a aparecer en la ventana del navegador o en cada una de las pestañas del navegador, ¿no? Ahí es donde aparece el título. Y en este caso, una de las propiedades que se está poniendo ahí dentro de las etiquetas head, pues es la etiqueta meta, en donde lo que establece pues es el conjunto de caracteres, o más bien cómo se va a interpretar el conjunto de caracteres, que en este caso se va a agarrar el estándar UTF 8, ¿no? En donde, bueno, ese UTF-8 tiene una tabla de caracteres válidos para poder desplegarlos en nuestra página web. Hay que ver que cada etiqueta en este caso, a excepción del doctype, ¿no? Que el doctype solamente tiene una etiqueta. HTML tiene dos, una al principio y una al final, en donde al final vamos a observar que la etiqueta tiene una diagonal invertida que, no, perdón, una diagonal normal, en donde nos indica que esa etiqueta es el cierre de mi contenido, ¿no? Entonces tenemos arriba HTML y abajo en la última etiqueta tenemos diagonal HTML, en donde nos dice que el contenido HTML termina. Posteriormente tenemos la sección de head, en donde empieza con la etiqueta head, y abajo tenemos una etiqueta de cierre con la diagonal, en donde nos indica que la sección de head ha terminado, y dentro de esa sección de head nosotros tenemos dos etiquetas, que es la meta y la title, en donde pues bueno, al estar encerradas entre la etiqueta de apertura y la etiqueta de cierre, significa que estas dos elementos pertenecen a la sección de head. Posterior a la sección de head vamos a tener la sección de body. De igual manera tenemos una etiqueta que abre, se llama body, y una etiqueta que cierra, que se llama body con la diagonal, ¿no? Que está justamente antes de terminar el documento HTML o antes de la etiqueta de cierre. Y dentro de esta etiqueta de body o de esta sección de body, nosotros vamos a poder colocar todo el contenido que se va a visualizar de nuestra página web. Entonces, así está conformado la estructura básica de una página web, en donde pues todas van a llevar por lo menos ese número de etiquetas. Obviamente, ya conforme se va llenando con contenido o mayores características descriptivas del documento HTML, pues se rellenarán en el caso de las etiquetas descriptivas en la sección de head, y en el caso de contenido en la sección de body. Y vamos a ver cómo es que está estructurado la forma en la que se escriben las etiquetas, ¿no? Como habíamos mencionado ya en el ejemplo anterior de la estructura básica de una página web, bueno, nosotros vamos a tener que HTML pues es un documento que está constituido prácticamente por etiquetas. Estas etiquetas me van a indicar cómo se va a manejar el texto o el contenido dentro de la página web. Para cada elemento diverso de la página web, nosotros vamos a tener una etiqueta específicamente para ello. En este caso vamos a poner como ejemplo la etiqueta P, en donde P pues es una etiqueta que como contenido recibe texto de párrafo, no es más que texto, en donde nosotros vamos a tener la apertura y el cierre de nuestra etiqueta. La apertura se distingue porque nosotros tenemos el signo de menor que, seguido por el nombre de la etiqueta, que en este caso es P, y dentro de eso, en color
verde nosotros vamos a tener un atributo, el cual, bueno, va a tener un, una propiedad o un valor, ¿no?, de ese atributo que es en color azul. En este caso, bueno, estamos diciendo que el texto de párrafo correspondiente a la etiqueta P va a estar o va a tener un atributo de lenguaje con un valor de inglés de Estados Unidos. De ahí, bueno, cerramos la apertura de nuestra etiqueta con con un símbolo de mayor que, y posterior a eso nosotros escribimos el contenido, que en este caso, bueno, el texto de contenido, le pusimos texto únicamente, y para terminar, pues tenemos nuestra etiqueta de cierre, que es el símbolo de menor que, la diagonal, la P y el símbolo de mayor que. Hay que recordar que en este caso, para las nuevas normativas, no es tan estricto HTML5, ¿no? En donde pues más bien va a depender del navegador, pero la mayoría tiene un nivel de flexibilidad en donde si a nosotros se nos olvida cerrar una etiqueta, pues normalmente el navegador ya interpreta qué es lo que se quiere, más o menos. Suele fallar, ¿no? Cuando nosotros no colocamos el cierre de una etiqueta, suele fallar, pero a veces lo completa de forma correcta, y esto nos deja una lección que es, siempre que nosotros abramos una etiqueta tenemos que cerrarla. Hay etiquetas que no tienen cierre, y estas etiquetas van a ser aquellas que se les llaman con contenido vacío, en donde realmente no hay texto dentro de su contenido, ¿no? Tales, por ejemplo, la etiqueta de imagen, que más adelante vamos a ver, no tiene como tal una etiqueta de cierre, sino que se cierra sobre la misma etiqueta de apertura. ¿Por qué? Porque como tal no tiene un contenido del tipo texto, sino va a tener un contenido del tipo multimedia. Así como también vimos, la etiqueta meta no tenía una etiqueta de cierre. Pero bueno, poco a poco vamos a ir aprendiendo los tipos de etiquetas, para qué sirve cada uno, si contienen cierre o no, y cada uno de sus atributos para poder modificar las propiedades de la etiqueta. Y justamente vamos a empezar con cada una de las etiquetas de HTML, en donde, bueno, pues las primeras etiquetas que vamos a ver son las del tipo texto, pero para esto pues ya lo veremos en el siguiente video.